realmente no hay democracia real. Por eso en noticiasdealmería.com queremos invitarte a que te suscribas a nuestro boletín diario, a que nos sigas en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, a que también nos puedas ver en YouTube, nos puedas leer en Flipboard y nos puedas escuchar tanto en Spotify, en iVoox o en Google Podcast. Menos mal que Pablo Iglesias es un hombre, lo que permite, sin temor a acusaciones que puedan desviar el tiro, hablar de su imagen en la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado que realizaba junto al presidente Pedro Sánchez. Porque estoy convencido de que al saberse macho alfa, se acabaría hablando más de su traje que de las cuentas que ponían a consideración pública. Esa incapacidad del señor Iglesias y de la señora Montero para lograr que se ponga ropa de su talla, probablemente buscaba que se hablara más de él que de los presupuestos, más de él que de Pedro Sánchez, y casi lo ha conseguido. Y eso que los presupuestos generales del Estado son una pieza de marketing político, que bajo el eslogan revolucionario de que la crisis la paguen los ricos, oculta una realidad incuestionable. Y es que la crisis la vamos a pagar los de siempre, nosotros, ustedes y yo. Bajo ese, insisto, revolucionario que paguen los ricos, el gobierno social comunista anuncia que subirá el IRPF a las rentas más altas, es decir, a 36.000 ciudadanos de este país. Pero eso solo va a reportar 144 millones de euros. Y que va a subir también el impuesto de patrimonio, que reportará, dicen, 329. Pero les recuerdo que ese es un impuesto que está transferido a las comunidades autónomas y que la mayoría de ellas no lo aplican. Al margen de la injusticia que supone que tengas que pagar dos veces impuestos por la misma cosa. Es decir, ganas dinero y pagas impuestos por ese dinero que has ganado. Compras algo y pagas impuestos por esa adquisición. Y luego, cuando ya es tuyo, tuyo para siempre, pues pagas también impuestos de patrimonio, solo por el mero hecho de tenerlo. Y sí, también sube el impuesto de sociedades, ese que pagan las malvadas empresas y con el que esperan recaudar 473 millones de euros. Y a eso le añadimos la tasa Google, que ni es tasa ni es Google. Es un impuesto que se va a aplicar a las empresas tecnológicas. También habrá un impuesto a los malvados bancos, que se concreta en una tasa sobre las transacciones. Y también va a haber una subida de impuestos al diésel, a las bebidas azucaradas. En fin, hay más impuestos y subida a otros que ya existen, algunos nuevos. Y como digo, todo esto es puro marketing, porque lo que pretende dar la impresión el gobierno es de que está haciendo unos presupuestos progresistas, unos presupuestos de izquierda, unos presupuestos que van a equilibrar la balanza, quitándole a los ricos para dárselo a los pobres. Es algo contra los bancos, contra las empresas transnacionales y desde luego es una apuesta clara para darte una vida mucho más saludable. Pero lo que hay detrás es otra cosa, como en la mayoría de los anuncios. Y vamos a ser nosotros, la gente normal, quienes paguemos la factura de este cachondeo que se traen entre manos. Por ejemplo, a quien quiera digitalizar su empresa, ahora le va a salir más caro. Es decir, nos están diciendo digitalice las empresas, que con esto del COVID el contacto hay que reducirlo. Bien, digitalicen sus empresas, pero voy a subir los impuestos a todo lo que tiene que ver con la digitalización. También a los libros digitales. Debe ser la apuesta por la cultura. Por supuesto, también eso va a repercutir en las plataformas de cine digitales.
en las que vemos a través de la Smart TV. Por lo tanto, otro palo a la cultura, porque habrá gente que decida no pagar esa subida de precios que inmediatamente nos van a repercutir a los consumidores. Prefieran no consumir y por lo tanto la cultura también se va a llevar su palo. Y por supuesto, lo que pagamos por el teléfono móvil, lo que pagamos por los datos, lo que pagamos en definitiva por Internet. O a ver si se creen ustedes que cuando le apliquen esa tasa Google a las empresas tecnológicas, ellas automáticamente no nos lo van a revertir a nosotros que somos los usuarios y cada vez más, porque el gobierno, insisto, nos obliga ya a hacer muchísimas cosas a través de Internet. Ellos nos obligan, por lo tanto, a contratar unos servicios que cada vez serán más caros por culpa no de que sean objetivamente más caros, que cuesten más dinero ponerlo en servicio, sino porque el gobierno le sube los impuestos. Pero lo mismo pasa con el diésel, que es el combustible que usan la mayoría de los autobuses, de los camiones, de los taxis. Y claro, ¿qué creen que van a hacer las empresas de los autobuses urbanos? Por poner un caso. Pues ese sobrecoste de impuestos que van a tener en el combustible lo trasladarán inmediatamente a los billetes, es decir, a lo que pagamos nosotros. En los taxis, tres cuartos de lo mismo. Los camiones transportan frutas, verduras, pues incrementarán su coste y por lo tanto lo acabaremos pagando nosotros también en el supermercado. Y ahora que hablamos de supermercados, ¿se acuerdan de que hubo un momento en el que no pagábamos nada por las bolsas de plástico? Y que nos las empezaron a cobrar porque se puso un impuesto específico para las bolsas de plástico. Bien, pues ahora el gobierno se inventa el impuesto al plástico. O sea, ¿qué vamos a pagar? Dos impuestos en el mismo producto. Cuando en un supermercado nos den una bolsa y paguemos por ella, vamos a tener que pagar más. Vamos a tener que pagar el impuesto de la bolsa más el impuesto del plástico. Pero es que es más, como es un gobierno que quiere mejorar nuestra salud, pues en vez de coger y bajar el impuesto a aquellas bebidas no azucaradas, lo que hace es subir el impuesto de las bebidas azucaradas, que bueno, podría tener un pase, pero es que se lo sube también a las bebidas no azucaradas, que sean del mismo tipo que la bebida azucarada. Es decir, da igual que te compre una Coca-Cola con azúcar que sin azúcar, te van a cobrar el mismo impuesto. Eso es lo que ellos llaman un impuesto que no tiene afán recaudatorio. Claro, por eso la que es sin azúcar te cobran el impuesto también, porque no tiene afán recaudatorio. Al final nos encontramos con que hay cosas tales como que el impuesto al diésel. Bueno, pues el impuesto al diésel ya le he contado una parte, pero ahora vamos con la otra. El impuesto al diésel, ¿quién lo va a pagar? Esas empresas, pero también lo vamos a pagar nosotros. El ciudadano de a pie que tiene que ir a trabajar en su propio coche, ese también va a haber incrementado su gasto por el incremento del precio del diésel. Pero es que además, ¿a quién le va a dar igual? Pues hombre, le va a dar igual ese incremento de precio a los que disfrutan de los 20 coches oficiales que tiene a su nombre Podemos en el gobierno. A esos les da exactamente igual, porque esos ya no cogen el coche y ese incremento lo vamos a pagar vía cuentas públicas nosotros. Y ojo, y el impuesto de los ricos, cuando los ricos tengan que ir a echar gasoil, no van ellos, va su conductor o conductora, su chofer, a cargar gasoil. Y luego eso lo acabarán repercutiendo a su empresa y las empresas, como un gasto de empresa, nos lo acabarán aplicando a nosotros en el producto que dicha empresa nos venda. Pero es que hay más. El impuesto a los bancos, la llamada tasa Tobin, que en realidad ni es una tasa ni es Tobin.
Es una cosa que se ha copiado del Reino Unido, donde sí es una tasa, por cierto. Aquí no, es un impuesto a las transacciones económicas en los bancos. Es decir, que cada vez que saquemos dinero del cajero, cada vez que hagamos una transferencia bancaria, cada vez que hagamos eso, nos van a cobrar. Nos van a cobrar un impuesto. No a nosotros, se lo van a cobrar al banco. ¿Y qué va a hacer el banco? Pues buscar la forma de cobrárnoslo a nosotros. Y desde luego, no es lo mismo. No es lo mismo el que tiene 100 euros en el banco que el que tiene una gran fortuna. Y no es lo mismo el que gana 10.000 euros al año que el que gana 300.000. Pero a todo ello, el porcentaje que se le aplique será el mismo en esas transacciones. Por lo tanto, ¿quién creen ustedes que va a salir perjudicado? La verdad es que es un cúmulo de situaciones en las que, como les decía antes, vemos claramente cuál es el objetivo del gobierno. Es colgar en el escaparate una serie de productos, que la crisis la paguen los ricos, que la crisis la paguen los bancos, que la crisis la paguen las empresas. Mientras el grueso de la recaudación, el 90% de la recaudación, lo seguiremos aportando los mismos. Este colectivo de ricos y empresas, la subida que ha hecho el gobierno de impuestos a ese colectivo concreto, solo supone el 10% del incremento de ingresos previsto. El 10%. ¿Quién pagará el 90% siguiente? Nosotros. Y además les recuerdo, lo he dicho ya, que de ese 10%, la parte de la empresa, obviamente esas empresas, ese impuesto lo acabarán repercutiendo en sus servicios prestados a nosotros, ciudadanos. Y por lo tanto, también a ellos, esa parte, de ese 10%, también una buena parte lo vamos a asumir nosotros. Y es que hay más. A ver, ¿cómo es que Italia o Portugal tienen el IVA de las mascarillas al 0% y nosotros al 21% y no lo mueve el gobierno? Bueno, tal vez lo que espera es que nosotros paguemos el 21% y luego al que no pueda pagar la mascarilla, regalársela. El gobierno, claro, con el sello de Gobierno de España, con el fin de que todos los que reciban esa mascarilla sepan a quién agradecérselo. Y claro, quitarle el IVA y que la mascarilla te acabe saliendo a 5 céntimos, que sería un precio que podría pagar todo el mundo, pues no interesa. Lo mejor es tener que agradecerle al gobierno su ayuda, su servicio. Miren, quizá esto no sean unos presupuestos fachas, pero solo son fachadas. Una fachada que vemos claramente cuando miramos la foto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Porque la fachada que presenta el vicepresidente segundo del gobierno trajeado no vale ni para el marketing político.